Igualmente, igualmente. Suerte. Así. Como lo pongáis así no se oye nada. Se ha pegado, pero... Yo lo veo desde aquí. Sí, sí, el reloj lo veo ahí. Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Sí. Para la gente que no estaba aquí antes en el debate anterior, lo estamos retransmitiendo en directo por YouTube. Si queréis decirlo a las familias, a vuestros compañeros de centro, se busca en YouTube con 3 palitos, tercer torneo de debate Sevilla 2022. Así de sencillo, y lo encontráis y lo podéis ver. Se queda grabado para verlo más adelante, eso no se pierde. Las vacunas frente al COVID-19 cumplen las 2 características fundamentales: seguridad y eficacia. Así lo dice la Asociación Española de Vacunología. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Rivera Artacho y junto con mi equipo formado por Carlos Delgado, Alejandro Martín y Paloma Mezcua respondemos a la pregunta: ¿se debe obligar por ley a la vacunación del COVID en el entorno laboral? Con un rotundo sí. Pues recuerden que la libertad no es hacer lo que nos gusta, sino tener el derecho de hacer lo que debemos. Antes de continuar, me gustaría definir un término, que es entorno laboral. Se trata de un ambiente o lugar donde se desarrolla una actividad que está relacionada con un oficio u profesión. Para defender nuestra postura nos basaremos en 3 sólidos argumentos: económico, sanitario y, por último, beneficio social. Para empezar, nuestro primer argumento, el económico. El mundo entero se ha visto sumido en la crisis del COVID-19 que surgió en 2020. Se perdieron negocios, puestos de trabajo, se destruyeron miles de familias. Incluso se perdió completamente lo que es el trabajo presencial. Ante esto se implementó lo que es el teletrabajo. Pero según estudios realizados, por ejemplo, por The Economist, hemos podido ver que la productividad de los trabajadores reduce incluso un 20%. Así, empresas como Google han sufrido esta caída económica. Hace aproximadamente un año se desarrolló una vacuna frente al COVID-19, lo cual ha permitido la desescalada, el regreso a los lugares de trabajo y la protección de aquellas personas de mayor riesgo, aumentando así la productividad. Nuestro segundo argumento, el sanitario. Queremos recalcar que la vacunación es un símbolo de progreso y también de mejora en la medicina, la cual nos ha permitido eliminar numerosas enfermedades como la viruela o controlar otras muchas. Queremos centrarnos en la necesidad de crear un entorno laboral que sea seguro, y esto solamente se puede llevar a cabo mediante la vacunación de los trabajadores, ya que, según el Ministerio de Sanidad, la vacunación protege de manera indirecta a dichos trabajadores, y así también podremos asegurar la presencialidad sin riesgo de manera viable para todos nosotros. Por último, nuestro tercer argumento, el de beneficio social. Todos somos conscientes de que la mayoría de la población somos voluntarios en cuanto a la vacunación. Sin embargo, podemos encontrar numerosos grupos reacios a este programa de vacunación.
Si obligamos a estas personas en el entorno laboral que estén en disposición a vacunarse, a recibir la pauta completa de la que estamos hablando, podremos estudiar no solamente la efectividad de la vacuna, sino también los efectos que pueden tener en la sociedad, como es el caso de aumentar la concienciación o erradicar el negacionismo. La vacunación es segura y eficaz y completamente necesaria para la sociedad. Es segura porque así ayuda a no contraer el COVID-19, además de que es eficaz, ya que permite la presencialidad del trabajo y esto incrementa la productividad de dichos trabajadores. Les repito, señores, la vacunación es protección. Muchas gracias. ¿Ven este mapa del mundo? ¿Saben qué representan los colores verde, amarillo y morado? Pues bien, se trata del mapa en el mundo, elaborado por The Freedom House a través del análisis de derechos políticos y libertades civiles en 195 países. Nos sentimos verdaderamente orgullosos como sociedad de estar marcados en este mapa en color verde. Un color que demuestra el progreso social que, a pasos agigantados, hemos dado. De hecho, anhelamos y ayudamos a los países en color amarillo a que cambien. Incluso miramos con recelos los miles de recortes de derechos que hacen los países en morado. Sin embargo, este tesoro nuestro, la libertad de la que gozamos, podría verse gravemente vulnerado si caemos en las redes de aquellos que coartan nuestros derechos. Buenos días, público asistente, querido jurado y compañeros debatientes. Mi nombre es Marta García y haré la introducción. Este es mi equipo, formado por José Ignacio, que se encargará de la primera refutación, seguido de Alejandro Garrido, que se encargará de realizar la segunda refutación, y por último, como conclusión, Agustín Mora. Nosotros somos los representantes del IES Galileo Galilei, en Sevilla. La COVID-19 empezó hace 2 años, a finales del 2019, principios del 2020. Y por suerte, poco a poco se va disipando, hasta que llegue el día que finalmente sea un virus menos letal. Posicionándonos en el lado en contra de este debate con la cuestión de si debería ser obligatoria por ley la vacunación contra la COVID-19 para todos los trabajadores presenciales si quieren mantener sus puestos de trabajo, mi equipo y yo nos vamos a basar en una triple línea argumental. 1. Las ventajas de la persuasión. 2. Los prejuicios socioeconómicos. 3. Los datos epidemiológicos. Retomando el argumento número 1, vamos a hablar principalmente de la campaña actual de vacunación. En el argumento número 2, hablaremos y nos basaremos de la economía y en la poca efectividad que tiene la obligación. Y por último, en el argumento número 3, hablaremos y nombraremos lo que significa realmente la inmunidad de rebaño. Queremos aclarar que estamos en contra de la obligatoriedad de la vacuna, no de las vacunas. De hecho, este fruto científico, como bien dijo el filósofo británico John Stuart Mill, todo lo bueno que existe en el mundo es el fruto de la originalidad, que es la cualidad científica que sin la libertad individual no podría alcanzarse. Muchísimas gracias.
Refutador que se encuentra en el equipo que se encuentra totalmente a favor de la pregunta del debate. En primer lugar, me gustaría empezar refutando algunos de los puntos del equipo contrario, pero no podré refutar sus argumentos puesto que no los han desarrollado, así que refutaré su tesis inicial. Ustedes nos dicen, nos comparan un mapa de libertades con la vacunación obligatoria, pero deben de saber que las libertades no se tratan de que todo el mundo haga lo que les dé la gana. Las libertades se tratan en el beneficio común de la sociedad, en este caso del trabajo. Y las libertades, por supuesto que se deben de limitar. Las libertades se limitan a voluntad del pueblo. De eso es de lo que se trata la democracia. Y para apoyar esto traemos encuestas realizadas por Ipsos, en las que podemos ver claramente que en España hay una gran mayoría que apuesta por la vacunación obligatoria. Por lo tanto, estaríamos siguiendo la voluntad del pueblo y la verdadera libertad si aplicamos la idea que nosotros defendemos en el debate. Me gustaría empezar a desarrollar mi tesis. Empezaré por nuestro argumento económico, en el que defendemos que las soluciones alternativas, como pueden ser el trabajo, solamente son un parche para esta situación, ya que jamás van a poder sustituir a lo que es la presencialidad en el trabajo, por motivos muy simples, como pueden ser que el teletrabajo se ha demostrado que reduce la productividad de los trabajadores. Esto se demuestra con empresas como son Google, que han implantado teletrabajo de manera forzosa porque no tenían otra solución en la propia pandemia, pero a raíz de que salen las vacunas, les cito según la fuente Chataka, que es una conocida página de información, que nos comunica que Google está actualmente comunicando a sus empleados que no estén inmunizados, que serán obligados a tomarse la licencia y dura hasta 7 meses. Y si en 7 meses no se vacunan, serán despedidos, porque Google ya ha comprobado que el teletrabajo no es una solución. Dígame. Perdón, usted, han dicho que se debe respetar la voluntad de la mayoría, pero ¿quién respeta la opinión de la minoría? Señores, en la democracia funciona con una mayoría que es la que decide. Si la mayoría del pueblo vota que esta es la medida que se debe aplicar, es el sistema que funciona con la democracia. Y si ustedes defienden la democracia con el mapa, deberían de conocerlo. Continuamos con nuestro argumento de salud, en el que demostramos que las vacunas son completamente seguras y eficaces, como ha comentado antes mi compañera Carmen. Esto lo demostramos con fuentes variadas, como pueden ser la propia Asociación Española de Vacunología, en la que, cito, la vacunación es la siguiente medida preventiva que debemos incorporar. La vacuna frente a la COVID-19 cumple las características principales, seguridad y eficacia. Las vacunas son una de las herramientas preventivas más importantes de la historia de la humanidad, como ya ha comentado mi compañera Carmen, con diferentes ejemplos de enfermedades erradicadas cuya transmisión se ha visto frenada por la vacuna, o propios análisis de la efectividad de la vacunación que nos puede presentar el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad, como pueden ver aquí. Y, por último, paso a desarrollar nuestro argumento social, el argumento en el que defendemos que si obligamos a estas personas insolidarias que no quieren vacunarse y que están afectando a todas las personas, que obligan a que si una sola persona se ve afectada en su puesto de trabajo por el COVID, tengan que confinar inmediatamente a todas las personas, estas personas insolidarias deben de ser vacunadas por la ley, porque sí, en España ya tenemos una ley, la Ley Orgánica 3/1986, que además fue modificada en plena pandemia en 2020, en la que las autoridades sanitarias competentes pueden adoptar medidas como puede ser la vacuna obligatoria si así lo requiere la situación. Y nuestro equipo defiende en nuestra tesis que la situación actual de la pandemia requiere que los trabajadores sean vacunados inmediatamente para poder conseguir la normalidad que tanto deseamos, porque la solución no van a ser las mascarillas, la solución no es el teletrabajo, esos son parches que jamás nos van a llevar a recuperar la normalidad. Por lo tanto, con nuestros argumentos económicos, salud y social, nuestro equipo está totalmente a favor de la vacunación obligatoria en el entorno laboral, puesto que las vacunas son eficaces y seguras. Muchas gracias.
La civilización es la victoria de la persuasión sobre la fuerza, dijo una vez Platón. Muy buenas tardes a todos, soy José Blanco y soy el primer refutador de mi equipo. Antes de todo, me gustaría comentar algunos de los argumentos que han mostrado desde el equipo contrario. Me gustaría hablar sobre que han mencionado a la Asociación Española de Vacunología hablando sobre los beneficios de la vacuna. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos en ningún momento en contra de la vacuna, al contrario, aceptamos de sus beneficios, pero lo que no estamos a favor es de la obligación. Por otro lado, hablar sobre, ustedes han citado a la Asociación Española de Vacunología. Bueno, yo voy a citar textualmente a su presidente, Amos García. Una de las claves principales es educar. Si no hacemos esto y además sancionamos económicamente a estos ciudadanos, estaremos contribuyendo a generar resistencias a la vacunación. Bueno, comenzando con mis argumentos. Nosotros entendemos que la vacunación obligatoria será una respuesta desmedida, pues en España el 91,1% de la población está vacunada con la pauta completa. Y no solo eso, sino siendo además uno de los 10 países con mayor porcentaje con la pauta completa. Además, el CIS estima que en torno al 4% son las personas que rechazan la vacuna, argumentando desconfianza hacia las instituciones o hacia la propia vacuna. Por eso nosotros las medidas que creemos convenientes, un momento por favor, son las que propone el mismo Comité de Bioética de España, que habla de imponer incentivos positivos y educar y concienciar a la población. ¿Sí? ¿No creen desde su equipo que, habiendo transcurrido más de 2 años de pandemia y cientos de miles de muertos solo en nuestro país, la concienciación ya no es la solución, sino la obligación inmediata para hacer que las personas insolidarias se vacunen? No, todo lo contrario. Lo que nosotros proponemos es que se usen nuevas medidas de concienciación y lo que planteo es que se piense cómo convencer a las personas que son reacias a las vacunas. ¿Qué es lo que piensan en su mente? No obligarles. Lo único que causaría serían más problemas. Por otro lado, la situación en España demuestra el éxito de la persuasión y, por tanto, la no necesaria obligación de la vacunación. No solo eso, sino que la OMS la rechaza y deja además como último recurso. Por otro lado, comenzando con mi segundo argumento, hablaríamos de que las consecuencias de la vacunación obligatoria a los trabajadores puede acarrear más consecuencias negativas que positivas. Muchos ven la necesidad de la obligación como un beneficio económico, pero nosotros no creemos que sea así, sino que confiamos, por ejemplo, en países donde se han decretado la imposición de vacunación, como puede ser Canadá, se ha llegado a cortar los principales pasos fronterizos. Y no solo eso, sino que su capital, Ottawa, estuvo durante 2 semanas cortadas. ¿Sí, por favor? ¿Y qué ocurre si, en el caso de que esas personas que se niegan a vacunarse son tan tozudos de que no aceptan su concienciación? ¿Qué medidas nos propondrían entonces? ¿Son tantos qué? Son tan tozudos que no aceptan su medida de concienciación. ¿Qué harían entonces? Es que actualmente son tozudos y lo que nosotros proponemos es que se piense cómo funciona su mente y cómo se puede solucionar de una forma no obligatoria, respetando así los derechos fundamentales. Continuando con mi argumentación, me he quedado en los conflictos que se suceden. Aquí, Europa, Francia, los convoyes de la libertad rechazando totalmente las medidas coercitivas que se impusieron en este país. ¿Y todo esto qué supone? Pues supone conflictividad, supone pérdida económica. Bueno, y además también se habla de la duda en la efectividad de la vacunación, porque en muchos países de Europa del Este es obligatoria en otras vacunas y no por ello representan mayores datos que otros países vecinos. Y como hemos dicho antes, la vacunación obligatoria para los trabajadores, además de ser una medida de dudosa eficacia innecesaria, es una restricción grave de los derechos fundamentales. Estamos hablando de un derecho como la libertad individual y por eso no confiamos en esta medida, sino que nosotros pensamos que debemos continuar con el modelo de persuasión. Además, confiamos en que existen otras medidas no farmacológicas y no invasivas para evitar la expansión del virus sin restringir, como ya he dicho, un derecho fundamental. Y bueno, muchas gracias. Dos años. 2 años de pandemia, 2 años de sufrimiento, 2 años de contagio y 2 años de fallecimientos. Esto se ha reducido y se está consiguiendo acabar gracias a la vacunación. Muy buenas, mi nombre es Carlos Delgado y vengo en calidad de segundo refutador y me prestaré a favor de la pregunta de este debate.
Comenzaré repasando la línea del equipo rival y refutándola y chocándola con los argumentos que hemos presentado desde nuestro equipo. Comenzaremos por su argumento de ventajas, el cual no me ha acabado de quedar totalmente claro. ¿Qué ventaja supone no obligar a aquellas personas que actualmente son, tal y como les decía, tan tozudas que se niegan a aceptar que actualmente la vacuna es efectiva? Porque me ha quedado muy claro que ustedes están muy concienciados con las aplicaciones de la vacuna y que de hecho la apoyan. Pero es que estos grupos niegan totalmente que la vacuna sea efectiva. Por tanto, se niegan a imponerse esta medida tan importante y que ha conseguido reducir en España tanto los casos de COVID. Continúo con su argumento en el cual nos hablan de los prejuicios socioeconómicos, pero es que simplemente simplemente me han mencionado rebeliones y revueltas en países donde se ha implantado esta medida. Pero tanto, esto directamente choca con nuestro argumento social, en el cual defendemos que si obligamos a aquellas personas que, repito, en los entornos laborales se niegan a vacunarse y a recibir una pauta completa, podremos no solo estudiar la efectividad de la vacuna con un 100% de personas vacunadas, sino que el efecto que esto causa en la sociedad es un efecto de concienciación. Por tanto, y acabando con su último argumento, ahora voy con su pregunta, sobre los datos epidemiológicos, nos preguntaban, dijeron que iban a solucionar la siguiente duda. ¿Qué significa la inmunidad de rebaño? Pues se lo digo yo. La inmunidad de rebaño surge cuando hay un mínimo de personas vacunadas para que la situación actual deje de considerarse una pandemia. Pero es que tal y como les decía al inicio del debate, actualmente seguimos estando en una pandemia y es la vacunación la única medida que actualmente se ha demostrado efectiva para que podamos reducir la cantidad de contagios abrumadora que se está dando actualmente, y más en un entorno tan cerrado y encapsulado como lo es un entorno laboral. ¿Su pregunta? Sí, si esas personas son tan tozudas, ¿qué le hace pensar a usted que la imposición no provocaría también rebeliones en nuestro país, como si sucedieron en otros? Pues mire, es muy sencillo. Las rebeliones son inevitables y, de hecho, la oposición existe. Es por ello que nos encontramos en un Estado democrático, donde poseemos posturas a favor y en contra. Lo vemos en este mismo debate. Sin embargo, a través de las sanciones económicas podemos conseguir que esas personas que actualmente necesitan, porque de hecho lo necesitan, no solo para protegerse a sí mismas, sino para proteger a aquellas personas que por sí mismos no pueden, necesitan estar vacunados. Y si ellos no lo quieren ver, se lo haremos ver nosotros a través de la imposición de una vacunación obligatoria en el entorno laboral. Me redimo a mi argumento de salud, en el cual nos hemos centrado en la necesidad de crear un entorno laboral seguro a través de la vacunación de aquellos trabajadores que actualmente no la hayan recibido, evitando poner en riesgo a aquellos trabajadores que por razones médicas pues no pueden inmunizarse, porque la población inmunodeprimida existe y son un grupo social actualmente excluido de estas campañas que ustedes proponen de libertad, puesto que no tienen en cuenta a estas personas que no pueden inmunizarse y que por tanto están en grave peligro en caso de que en el entorno laboral haya una persona negacionista que no quiera ponerse la vacuna del COVID. Traigo un informe de Quirón Salud en el cual citaban en el título: una empresa vacunada es una empresa más saludable. ¿Pero por qué? Porque la vacunación desde un punto de vista de salud pública es un bien no cuestionable que debe ser defendido y fomentado por las instituciones y autoridades correspondientes. Por tanto, queda en evidencia que actualmente la vacunación es una medida imprescindible. De aquí viene la necesidad de su implantación obligatoria en los entornos laborales. Necesitamos fomentar la economía, como les decíamos en nuestro argumento económico, para salir de esta crisis actual. Necesitamos que los entornos laborales sean seguros, tal y como les decíamos en nuestro argumento de salud. Y necesitamos concienciar, tal y como les repetíamos en nuestro argumento social. Porque las vacunas son seguras y son eficaces. Y por ello nos posicionamos a favor de la imposición obligatoria de la vacunación por el COVID en los entornos laborales. Muchas gracias.
Los contactos de infectados de COVID sin vacunar no tendrán que hacer cuarentenas desde el sábado. El país. España deja atrás esta semana gran parte de las restricciones por COVID. Solo Murcia mantiene limitaciones de aforo. El Mundo. Sanidad deja de publicar datos diarios de fallecidos y contagios de COVID-19 tras 2 años de pandemia. Radio Televisión Española. Todas han sido publicadas esta semana. Nuestros argumentos, además de ser veraces, están actualizados. 91,1% de españoles mayores de 12 años vacunados, lo que implica 39.022.500 personas con pauta completa. Infinidad de noticias como estas que van narrando el final de la historia. Con todo a nuestro favor, en una situación de estabilidad sanitaria, ¿quieren ustedes imponer la vacuna por ley? Buenos días, me presento. Soy Alejandro Garrido y me encargaré de exponer el último argumento de mi equipo y de desmontar los argumentos del equipo contrario, para demostrarle que no, que la vacunación contra el COVID-19 no debería ser obligatoria en los puestos de trabajo actualmente. Sí, dígame. Si estas maravillosas noticias que usted me muestra aquí fuesen de verdad relevantes, no podríamos estar ahora mismo en este espacio sin mascarilla y sin ningún tipo de medida, porque según usted me lo pinta, el COVID se ha acabado. No, no estoy diciendo que el COVID se está acabando. Estoy diciendo la progresión tan positiva que estamos teniendo con las medidas COVID. Continúo. Un momento, por favor. Voy a empezar a refutar vuestros argumentos. Han hablado de la viruela. He de decirle que la viruela no fue un contagio, no fue una vacunación obligatoria. De hecho, fue lo que se conoce como una vacunación en anillo, en la que las personas se tenían que vacunar únicamente las personas con las que tenían contactos con infectados. Han hablado también de que las mascarillas y otras medidas COVID fueron parches. Bueno, pues esos parches, como ustedes les llevaron, son los que nos han llevado a estar hoy aquí. Se está realizando este debate por las mascarillas y por otros parches que han hecho que lleguemos hoy aquí. Sí, dígame. Disculpe, es que los datos que usted me muestra de vacunación chocan directamente con los que nos proporciona el Ministerio de Sanidad actualizados al 28 de febrero de 2022, que nos muestran que solo un 86,7, en contraste con el 90% que ustedes nos proponen, está vacunado actualmente. Si han escuchado bien, les indico que fueron 91,1% mayores de 12 años, ya que nos dirigimos tan solo a la población trabajadora, ténganlo en cuenta. 91,1% de españoles mayores de 12 años vacunados. Una de las principales razones que aportan los defensores de la obligatoriedad de la vacuna gira en torno a la inmunidad de rebaño. Pues ellos dicen que es importante este tipo de inmunidad para terminar con la pandemia. El porcentaje de vacunados que requiere la inmunidad de rebaño no se conoce con exactitud, pero según la prestigiosa revista científica The Lancet, asegura que muchos expertos han dicho que España está muy cerca, con el 80% de vacunados, de conseguir esa llamada vacunación, inmunidad de rebaño. Entonces, si estamos ya muy cerca de conseguir la inmunidad de rebaño, de hecho estamos 10 puntos por encima, ¿de verdad es obligatoria, de verdad debería ser obligatoria la vacunación contra el COVID-19? 91,1% de españoles vacunados actualmente, mayores de 12 años. Señores, ¿sabes qué implicaría la obligatoriedad de la vacuna? Implicaría algo muy grave. Estaríamos inhabilitando un derecho fundamental. Estaríamos privando a todos los españoles de algo muy importante, la libertad. Eso que tanto echamos de menos en aquellos meses de confinamiento, ¿lo recuerdan? Si con el 91,1% de los españoles mayores de 12 años vacunados, todo el contexto en el que se encuentra la situación COVID actualmente y nuestros argumentos aportados siguen defendiendo la obligatoriedad de la vacuna, he de decirle que le dan muy poco valor a la libertad. Muchas gracias.
Imposición es rebelión. Así nos ha intentado convencer el equipo contrario de su tesis, cuando realmente vacunación es protección. Así ha demostrado mi equipo a lo largo de este debate. Muy buenas tardes. Mi nombre es Paloma Mezcua y me corresponde realizar la conclusión de este debate, en el cual mi equipo se ha posicionado totalmente a favor ante la pregunta planteada, respondiendo con un rotundo sí. Me gustaría ahora repasar la línea argumental del otro equipo, la cual han basado en una tesis donde nos han hablado de un mapa de los derechos políticos de algunos países, donde España es verde, y en sus argumentos de ventajas, prejuicios y datos epidemiológicos, los cuales hemos sabido defender con nuestra tesis, que les recuerdo que es que las vacunas son seguras y eficaces, y con nuestros tres argumentos, el económico, el sanitario y el social. Bien, me gustaría pasar ahora a comentar los puntos de choque que ha habido durante este debate. Desde su introducción nos intentan vender lo siguiente: el COVID empezó hace 2 años y poco a poco esto se va acabando. Permitidme decirle que esto choca totalmente con nuestro argumento económico, porque les recuerdo que mis compañeros han demostrado a lo largo de este debate que necesitamos la obligación porque se ha corroborado que los métodos como el teletrabajo no sirven, les repito, no sirven. Por tanto, y esto reduce la productividad en un 20%. Nos hablan de un mapa de libertades, así dijo mi compañero en la R1, explicando que la libertad no consiste en actuar según uno mismo. Y esto lo voy a ligar con la pregunta que después hizo al equipo contrario. ¿Respetamos la voluntad de la mayoría y de la minoría? Donde nuestro compañero asegura que incluso ellos, que defendieron la democracia en su propio mapa, explicaron que así se rigieron las ciudades. De esta manera cae su pregunta. En la R1 contraria se le preguntó: 2 años y miles de muertes, ¿hay concienciación realmente? A esto nos dijeron que no es necesario, a lo que seguimos volviendo a preguntarle: ¿qué medidas proponen entonces si no es la concienciación? ¿Y qué nos respondieron? Que no proponemos otra medida que no sea la concienciación. Solo nos han sabido responder ante las preguntas con concienciación. ¿No creen que si la concienciación existiera tendríamos una inmunidad del 100% de la población? Esto ha sido reflejado en el segundo refutador de mi equipo, que es más, choca con nuestro argumento social, pues si obligamos a la vacunación podremos ver los efectos que esta causa en la sociedad, como así ha quedado demostrado durante todo este debate. Con todo esto me gustaría ahora resumir brevemente mi línea argumental, que se ha basado en un argumento económico, donde defendemos que tras la pandemia se impuso el teletrabajo, pero esto supuso un 20% menos de la productividad. Un segundo argumento, el sanitario, donde nos centramos en la necesidad de crear un entorno laboral que sea seguro para todos los trabajadores, incluyendo a aquellos que por motivos personales no pueden recibir la vacunación. Y un tercer argumento, el social, donde defendemos que si obligamos a la vacunación de la pauta completa de todas aquellas personas en el entorno laboral que sí pueden hacerlo, podremos buscar los efectos de la sociedad. Por todo esto respondemos con un rotundo sí ante la pregunta, porque las vacunas son seguras y eficaces. Muchas gracias. En este torneo, al menos 9 de cada 10 trabajadores está vacunado. Nos sentimos felices, tranquilos, incluso seguros y protegidos por este hecho, ¿verdad? ¿Hasta qué punto sería buena idea corromper este equilibrio con un 10º vacunado en contra de su propia voluntad? Buenos días, soy Agustín Mora, conclusor de mi equipo. En primer lugar, agradecer al público y al jurado, pero especialmente al equipo contrario, por brindarnos este gran debate. Desde mi equipo hemos defendido nuestra posición en contra de la pregunta: ¿debería ser obligatoria por ley la vacunación contra la COVID-19 de todos los trabajadores presenciales? Con sólidos argumentos nos hemos basado en una triple línea argumental que se apoya en los pilares fundamentales de las ventajas de la persuasión, los perjuicios socioeconómicos y los datos epidemiológicos. Al contraponer estos puntos con la línea argumental del equipo contrario, basada en el ámbito económico, sanitario y el beneficio social, hemos tenido a lo largo del debate los siguientes puntos de choque. En primer lugar, atendiendo al comentado por mi compañero José, una imposición causaría más problemas socioeconómicos, como los conflictos derivados de la obligación en forma, por ejemplo, de huelga. Imagínense por un instante qué supondría una huelga en el ámbito sanitario en estos momentos.
En segundo lugar, ligando con esto último que he dicho, los puntos de choque del ámbito sanitario. Desde mi equipo apoyamos los beneficios de la vacunación, por supuesto, pero no su imposición. Como bien ha indicado mi compañero Alejandro, otras medidas que no sean la vacuna no son un parche, sino un motivo de la estabilidad actual que, por ejemplo, nos permite estar debatiendo en este instante. Por último, respecto al beneficio social, este argumento del equipo adversario ha chocado directamente con el nuestro de las ventajas de la persuasión. Como bien ha argumentado mi compañero José, la educación es el verdadero beneficio social y aquel que ha permitido al equipo contrario, a mi propio equipo, a los asistentes, vacunarse por su propia libertad. ¿Recuerdan este mapa? Imagínense por un instante todo este mapa teñido en morado. En ese caso hubiera sido inimaginable desarrollar una vacuna en tan solo un año. Hubiera sido impensable que crezca la curiosidad en ciencia, en progreso, entre todos los individuos, entre nosotros los debatientes, entre los científicos que desarrollaron la vacuna. Es nuestro mapa actual, en color verde, el que nos ha permitido llegar a esta situación. Un verde que significa libertad, un verde que significa no imposición. Esto nos ha permitido crecer en el pasado, salvar millones de vidas en el presente y, ante todo, mirar con esperanza y determinación el día de mañana. Muchas gracias.